Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Andará Nicaragua. ¿Hacia dónde andará Nicaragua, no? Este conflicto que claramente tiene un mojón importante a partir del mes de abril de este año 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega decide aumentar lo que serían las contribuciones a la seguridad social. A partir de ahí, digamos que comienzan las manifestaciones masivas en las calles, pero que si uno conoce un poco de la historia reciente de Nicaragua y de las circunstancias políticas de los últimos años, sabe que los gérmenes del estallido social que vive Nicaragua desde abril hasta ahora, se pueden encontrar, si nos podemos ir muy lejos en el tiempo, pero por lo menos en el cortísimo plazo se pueden encontrar en las movilizaciones campesinas que comenzaron a surgir hace al menos 4 años, con todo el tema de lo que era la construcción del canal interoceánico, ¿no? El hecho de las negociaciones que llevó a cabo el gobierno de Ortega con China, fundamentalmente, para ver si se conseguía un segundo canal en Centroamérica para competirle al canal de Panamá, que los chinos querían construir. Este proyecto del gobierno de Ortega junto con los chinos, que obviamente iba a suponer una inversión impresionante, ¿no? La más grande en la historia de este país, llevó también a una movilización muy grande de campesinos que obviamente veían afectado su modo de vida, su posesión de tierras, etcétera, y unos impactos ambientales impresionantes, porque este proyecto suponía unir lagos de Nicaragua para conformar un canal y por consiguiente inundar todas esas zonas, ¿no? Pero si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, no me quiero ir tan lejos, pero por lo menos hasta el año 90, ¿no? Cuando los sandinistas pierden las elecciones con Violeta Chamorro, digamos, el sandinismo que había tumbado la dictadura de Anastasio Somoza en el 79, gobernó durante toda la década de los 80 y en el año 90 pierde las elecciones, entrega el poder a la derecha y ocurre un hecho que fue muy importante en la vida política de Nicaragua, que se llamó la piñata, que fue cuando Daniel Ortega y los otros líderes de la revolución básicamente se repartieron la torta de los bienes del Estado antes de dejar el poder y dijeron, bueno, todas estas propiedades que son del Estado, casas, empresas, dineros públicos, etcétera, nos lo repartimos entre nosotros, que ya no vamos a estar en el poder, tenemos que tener un buen pasar, y ahí comenzó la piñata, que supuso la primera ruptura importante en el sandinismo, ¿no? Sí. La primera vez que importantes referentes culturales, políticos de la revolución sandinista se alejaron de Ortega y que dijeron, bueno, a partir de acá esto no es sandinismo, esto es Ortega y su séquito de ladrones. Esa grieta a la interna de lo que era la izquierda o el movimiento popular nacionalista sandinista en Nicaragua se profundiza a partir del año 2006, cuando Ortega, luego de 15, 16 años de gobiernos de derecha, vuelve al poder en Nicaragua en el año 2006, pero vuelve con el Frente Sandinista de Liberación Nacional como plataforma, como partido, pero con una alianza con los sectores más conservadores de la sociedad, una alianza con la Iglesia Católica, no la Iglesia como un todo, sino con el obispo más conservador de la Iglesia, que era quien había combatido a la revolución sandinista durante todos los años 80, se convierte en un aliado del sandinismo, una alianza también con sectores evangélicos que en toda América Latina comienzan a ganar fuerza, Nicaragua no es la excepción, y progresivamente también alianzas con los sectores empresariales, y logra desde el 2006 para acá un férreo control de lo que son todas las instituciones públicas, estatales, sociales más relevantes, sindicatos, etcétera. Por lo cual, digamos que desde el 2006 para acá, este gobierno de Ortega comienza a ser como un juego bastante complicado de entender desde afuera, en el cual, bueno, para todo lo que... Claro, el tema es que coincidió con toda la ola progresista y de movimientos de izquierda o populares en América Latina, se lo tomó como parte de esa ola, y para quienes lo veían de afuera, y sobre todo los uruguayos que habían seguido como... La izquierda uruguaya que había seguido como muy afectuosamente todo el periplo de la revolución sandinista, era como decir, bueno, forma parte de la ola de gobierno de izquierda, de gobierno de Ortega, se lo consideraba que sí, porque tenía, bueno, ciertas políticas sociales, por lo que era la propia figura de Ortega, al que se le reconocía como el comandante de la revolución de los años 70 y 80, pero básicamente en términos de política interna, el gobierno de Ortega fue desde el primer momento un gobierno ameno o afín a los intereses de los Estados Unidos. O sea, las grandes inversiones que se hicieron durante todos estos años, Ortega no tuvo ningún conflicto con los Estados Unidos, ni ningún posicionamiento de tipo izquierda nacionalista, como sucedió como en los casos de Venezuela, por ejemplo, y también de la mano de una fuerte alianza con el chavismo y con Cuba, ¿no? Con el chavismo que básicamente le proveía de divisas, pero Ortega, digamos que en términos de geopolíticos estaba bien con todo el mundo, ¿no? Siempre estuvo bien con todo el mundo.
Y para los que se seguían reconociendo como militantes de izquierda en Nicaragua, el orteguismo era tachado de ser un gobierno neoliberal, que bueno, que apostaba a la inversión extranjera. Nicaragua es el país con el salario mínimo más bajo de todo Centroamérica, que bueno, que conciliaba con el gran capital, con quien se sentaba en la mesa y tenía muy buenas relaciones, y que de la mano de su alianza con los grupos religiosos extremistas y con la Iglesia Católica, llevó adelante una agenda moral de lo más retrógrado que uno puede encontrar sin duda en la región, y uno podría decir hasta que en el mundo, con por ejemplo, la prohibición absoluta del aborto bajo cualquier circunstancia, uno de los pocos países del mundo que tiene una legislación así de dura, y así como en el aborto, en cualquier otro tema moral. Eso como para hacer una caracterización de quién es Daniel Ortega y cómo son las características de su gobierno que viene del 2006 para acá. Sí, sin dudas. A mí me parece interesante esto que comentaba Mauro recién, de que es un gobierno, el de Daniel Ortega, que en general realmente hemos sabido muy poco del gobierno de Nicaragua hasta este año, a menos que alguien se interesara y específicamente intentara informarse respecto de la orientación o de las políticas públicas que impulsaba este gobierno. En realidad era un país que, la conflictividad, la verdad es que lo tenían como bien a margen, ¿no? Creo que el gobierno había hecho un trabajo para lograr neutralizar la conflictividad o las protestas, pero además era un gobierno que hacía muy bien los deberes con el Fondo Monetario Internacional, claro, y con algunos organismos internacionales, y por lo tanto no se había sabido mucho de ellos. No era un gobierno del que se hablara demasiado, ni que tampoco estuviera en el centro, por ejemplo, de mira de países como Estados Unidos. O que no tuviera, disculpa Florencia, una conflictividad esperable en Centroamérica. Claro. ¿No? Nosotros sabemos que esos países tienen cierto grado de conflictividad, de marginalidad, etcétera, etcétera. En el corredor, por ejemplo, por decir un aspecto del corredor de la droga, ¿sí? De Colombia a México y Estados Unidos, pero es verdad, no salía a luz conflictos de Nicaragua. Sí, sin dudas. Hemos sabido más en los últimos años, incluso de El Salvador, por ejemplo, se quiere, sí. Que gobierna... De Honduras, ¿no? Que gobierna el FMLN, o de Honduras. Sí, con el golpe de Estado. Claro, que el propio Nicaragua. Nicaragua yo solo había oído que estaba, muy alineada con esto del ALBA, con Venezuela, en el sentido de, amigada a Evo, a Chávez, a Correa en una época, pero no mucho más que eso. Claro, es que más que nada por su pata, sandinista original, claro. Era lo que decía Mauro, que obviamente tiene una retórica, pero que en realidad en los hechos es verdad, de 2006 a la fecha, me parece que el gobierno, si uno va concretamente a mirar política por política, encontramos esto, y de hecho la reforma de la seguridad social, que un poco es como el comienzo de este estallido de estos este meses, año. Claro, es una reforma de orientación conservadora, ¿no? Claro. Que en cualquier lugar del mundo hubiera sido considerada así, es decir, aumenta los aportes que los trabajadores deben cotizar a la seguridad social, impone, por ejemplo, más aportes a los jubilados, aumenta las jubilatorias. Es una política que claramente en cualquier otro lado hubiera sido considerado de orientación conservadora. Claro, lo que me parece fundamental remarcar es que no se puede encontrar la explicación a esta revuelta social tan importante en esa reforma. Básicamente por dos cosas. Primero, porque es una reforma de cuño conservador, pero es una reforma en los márgenes del sistema, ¿no? Es una reforma que lo que hace es aumentar un porcentaje de las contribuciones y aumentar la edad jubilatoria, digamos, no es nada radical en ese sentido. Ni nada nuevo. Ni nada nuevo. Claro, si uno mira los guarismos, más allá de que te restringen claro. el ingreso, tampoco estamos hablando de 5, de 8%. De 5 a 8. Es decir, pero más importante que eso claro. aún es que la enorme mayoría de los trabajadores nicaragüenses no aportan al sistema porque trabajan en negro. O sea, claro. más de un 70% de los trabajadores no aportan al sistema de seguridad social. Entonces es una reforma que, por su magnitud y por la cantidad de personas a las que afecta, de ninguna manera se puede decir que pueda ser la causa de este estallido social. De parte del gobierno, ¿qué se habla? Bueno, estas movilizaciones que están dejando decenas de muertos en los últimos meses. Bueno, obviamente de la retórica del gobierno es básicamente que son sectores manipulados por el imperialismo yanqui o operadores de la derecha nicaragüense que lo que hacen es tratar de desestabilizar al régimen democrático de Ortega y que lo que hacen es obviamente sembrar el pánico y el terror por el país. Los representantes de lo que fue la guerrilla en los años 70 y 80, que hoy lamentan, digamos, que las nuevas generaciones asocian el sandinismo con el régimen de Ortega y de su familia, lo que contraargumentan es que la derecha y el gobierno son la misma cosa, digamos, que no hay derecha a la derecha del gobierno de Daniel Ortega, porque lo que hay es partidos zancudos, como dicen ellos, fuerzas zancudas que le hacen el juego de aparentar democracia. Ese término de los zancudos viene de la época de Somoza, que permitía que hubiera algún partido conservador que le compitiera en las elecciones para decir, miren, acá hay democracia. También lo mismo que hacía en Polonia el régimen comunista, que dejaba competir a alguno para decir, bueno, para aparentar que había un sistema de partidos.
ellos. La izquierda sandinista que opuesta al régimen de Ortega lo que dice es la derecha y el gobierno son la misma cosa, no existen los medios de comunicación imperialistas porque todos los medios de comunicación o están en manos de la familia Ortega, de los hijos de Daniel Ortega o de sus socios comerciales. La mayor parte, o sea, también argumentan que la mayor parte de los fondos que recibe Nicaragua, el dinero que viene de afuera, son fondos norteamericanos que recibe el propio gobierno, que no los reciben los opositores. ¿Por qué? Porque esto también es cierto. El gobierno de Ortega ha sido muy cómplice de toda la agenda de seguridad de Trump, digamos, ¿no? Ha sido uno de los cómplices muy importantes en el hecho de la represión a la inmigración que corre todo el canal migratorio que sea por Centroamérica. Nicaragua para a los migrantes de sus fronteras, no les permite seguir ascendiendo hacia el norte, y en ese sentido recibe ayuda del gobierno de los Estados Unidos para hacerle como de cancerbero, ¿no? En ese sentido, desde la izquierda se argumenta, bueno, que todo el discurso orteguista de que esto es una movilización desde la derecha no se sostiene por ningún lado, por básicamente estas razones, ¿no? Como no hay un poder económico o social en Nicaragua que no responda, al menos en parte, a los intereses de la familia Ortega Murillo. Y además, bueno, fue interesante escuchar a Ortega diciendo no existen los muertos, no es todo mentira, es como inventar una enfermedad. Le faltó decir fake news. Este tema digamos, del férreo control que lleva adelante la familia Ortega sobre las instituciones políticas en Nicaragua, se ve en todas ellas, ¿no? En el Parlamento, en el Consejo Supremo Electoral, en la policía. Nicaragua, digamos que ha sufrido durante los últimos años todo un proceso progresivo como de violación de distintos derechos y libertades, como que se fueron dando de manera acumulativa, ¿no? Cada tentativa de manifestación contraria al gobierno durante los últimos años ha sido objeto de represión que también se juega como a veces de manera desembosada, que es represión desde la parte de la Policía Nacional, y otras veces a través de grupos de choque, ¿no? Se utiliza a simpatizantes sandinistas o a los moteros, como le llaman ellos, jóvenes que son armados por el gobierno y que se dedican a ir a chocar contra los manifestantes, y se ha dado continuamente un goteo de asesinatos políticos, de muertes en manifestaciones. Lo interesante es que estos grupos paramilitares, ¿sí?, actúan muchas veces al mismo tiempo que la policía y bajo la anuencia de la policía. Claro, coordinados. De manera coordinada, lo cual habla realmente de una intencionalidad política de fondo y de uso de estos motoqueros, de estos moteros, como le llaman ellos, como guardia paramilitar. Asimismo, todo el tema de la justicia, ¿no? Los opositores al régimen de Ortega denuncian que la justicia como tal está totalmente controlada, que hasta los juicios más chotos sobre los temas más simples en cualquier región del país, el juez, antes de determinar, tiene que pasar por un tamiz partidario, tiene que consultar al comisario político del sandinismo en esa región, ¿no? Como que no existe ninguna independencia del poder judicial. La corrupción es otro tema, ¿no? Que digamos que asola a Nicaragua. También sostienen los opositores que no se castiga la corrupción ni se castigan crímenes repudiables, como uno que llamó bastante la atención, que fue cometido en la comunidad de San Pablo hace unos meses, donde el ejército ejecutó a 6 personas de manera como una ejecución extrajudicial, entre ellos niños, y eso quedó en total impunidad. No se realizó ninguna investigación, no se avanzó de ninguna manera para esclarecer ese homicidio político. Luego, las organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones de mujeres, organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, que constantemente son acosadas por las fuerzas de seguridad y a las que no se les permite ningún grado de autonomía para manifestarse dentro de la sociedad nicaragüense. Y un sector que fue el que activó todas estas demandas, que son los estudiantes universitarios, ¿no? Formalmente en Nicaragua está consagrada la autonomía universitaria, así como en Uruguay, que curiosamente la ley de autonomía universitaria de Nicaragua también es del año 58. ¿No? Y en ese caso, digamos, en Nicaragua lo que denuncian los estudiantes es que esa autonomía es totalmente inexistente, ¿no? Que todas las universidades tienen comisarios políticos bajo la forma de los rectores, los decanos, los propios docentes son comisarios políticos del sandinismo que no permiten ningún grado de libertad de cátedra ni de expresión en el marco de la vida universitaria, ¿no? En ese sentido, colabora también del tema de la libertad de expresión, que lo decíamos antes, pero que es muy importante, los medios que fueron privatizados a favor del régimen, ¿no? Como que un constante proceso en el cual todo el aparato mediático más importante en Nicaragua está bajo control de la familia Murillo. Ortega Murillo. Digo Murillo porque cada vez más la esposa de Ortega, que fue designada vicepresidenta ya desde hace un año y pico a esta parte, ha adquirido un poder enorme, ¿no?
O sea, todos estos son factores como del marco en el que se dieron estas movilizaciones y estas manifestaciones. No podemos comprender el grado de, digamos, de represión, el grado de represión que está dándose con el régimen ahora y el conocimiento que está llegando a todos nosotros y la cobertura que se está haciendo a nivel internacional, no es algo nuevo para Nicaragua. Si bien lo que sí se da es la masificación de estas protestas y el hecho de que en este caso, los manifestantes no parecen fácilmente dispuestos a ceder frente al gobierno y que lograron la puesta en marcha al menos de un diálogo nacional, ¿no? Hoy en día en Nicaragua el presidente, cuando vio que la represión en las calles no había dado el resultado de disuadir a los manifestantes, sino que esa represión llevaba a que se duplicara cada vez más la cantidad de gente que salía a las calles a manifestar por el fin del régimen de Ortega. Obviamente, primero era para que echara para atrás la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social Ortega la echó para atrás enseguida, pero no alcanzó. Cuando la gente ya estaba movilizada en las calles, quería cambios importantes en el régimen. Se llega a un acuerdo, a tener un diálogo nacional, que el diálogo nacional es una comisión de mediación y testigo que la precede la Iglesia, la Conferencia Episcopal en Nicaragua, donde está la Iglesia, que primero obviamente había sido enemiga del sandinismo, que luego durante todos estos años fue aliada del régimen. Ahora Ortega denuncia que la Iglesia también opera para los intereses del imperialismo yanqui, para los desestabilizadores de la derecha de la sociedad nicaragüense, y los manifestantes que lograron hacer como una especie de representación a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne estudiantes, campesinos, sector privado, sociedad civil, ¿no? Básicamente, ¿qué pide este grupo? Bueno, el cese de la violencia y la represión, la convocatoria adelantada a elecciones y, asunto no menor, prohibir la reelección de Ortega, o sea, que se convoquen unas elecciones completas presidenciales donde Ortega no pueda ser candidato, la remoción de los miembros del Consejo Supremo Electoral y los mandos medios policiales comprometidos con toda la masacre que se está viviendo hasta el día de hoy. A la vez, la creación de una comisión de verificación que garantice el cumplimiento de todo lo acordado, con veedores internacionales, etcétera, porque nadie se fía obviamente del gobierno de Ortega. Y buenas razones tienen. Algunas razones parecen tener. El gobierno de Ortega cada vez queda más solo también, ¿no? Porque incluso ha denunciado la actuación de todo el aparato de la institucionalidad regional. Ha denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ha vetado de poder volver a Nicaragua a controlar, a observar lo que está sucediendo. Ha dicho que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es servil a los intereses del imperialismo yanqui y que no son bienvenidos en Nicaragua. Y bien, Ortega, digamos que no parece muy dispuesto a hacer concesiones, ¿no? Ni parece dispuesto a frenar con la ola de violencia, que si sigue como está, lo más probable es que desemboque en un nuevo escenario de guerra civil, como la que ya vivieron los nicaragüenses en los años 70 y que desembocó en la revolución y toda la década larga de los 80. Las declaraciones de tanto de Ortega como de Murillo han sido tremendamente provocadoras, ¿no? Digamos, hablando de que los manifestantes son vampiros que reclaman sangre, son seres minúsculos y tóxicos, que lo único que quieren es desestabilizar la paz en la que viven los nicaragüenses, que es una paz muy parecida a la paz de los cementerios, ¿no? Algunos analistas, yo leía por ahí, que decían, ¿qué factores serían los que pueden determinar que pasemos a un escenario donde la negociación llegue a algún lado o un escenario donde terminemos en una guerra civil? Señalaban 4 puntos, ¿no? Por un lado, la movilización popular. Si la movilización popular logra sostenerse y escalar y convocar a paros nacionales, que hasta ahora no le ha sido fácil, la presión para negociar será mayor. Por otro lado, un segundo factor son los intereses de la familia Ortega Murillo. ¿Por qué? Porque los Ortega tienen 9 hijos, yernos, nueras, todos ellos que viven de los negocios de la familia y del Estado, que muchos de ellos pueden no estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con Ortega. Pueden decirle a Ortega, para transantes, retírate del gobierno y quedémonos con algunas cosas antes que esto se venga del todo abajo. Digamos, parecen no tan dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con su padre, sino que pueden decirle, no quieren ligar su suerte a los esfuerzos de Ortega por permanecer en el poder. En tercer lugar, un factor clave es el ejército, que hasta ahora ha permanecido neutral, entre comillas, ha proclamado una neutralidad entre el gobierno y los manifestantes. Más o menos, porque se negaron a reprimir estudiantes en una época. Esa es una gran diferencia entre la situación en Venezuela y en Nicaragua,
porque en realidad esta neutralidad o negarse a reprimir estudiantes ya es pararse en los pedales al gobierno. Sí, de alguna manera no han acompañado a la policía y a los grupos paramilitares en esta escalada de violencia, y ahí bueno, pero es como que tampoco le dicen a Ortega andate, ¿no? Tampoco, no está todavía armado. No es lanzamiento. Claro, no está armado el lanzamiento, pero la están balconeando, a ver qué pasa con las manifestaciones. Y en cuarto lugar, la capacidad, obviamente, de presión de la comunidad internacional, ¿no? Hoy en día, los organismos que vienen siguiendo el tema creen fervientemente de que estamos ante el riesgo de que Ortega esté cometiendo crímenes de lesa humanidad, y bueno, todo lo que es el informe de Amnistía Internacional al que accedíamos en estos días mostraba que claramente había delitos que se parecían mucho a delitos de lesa humanidad en lo que venía pasando desde abril hasta ahora. Sí, ya pintaba más que gris oscuro. Me parece que denegar la justicia, la atención médica, disparar indiscriminadamente, incluso se habla de francotiradores, de limpiar la evidencia, de dispararle gente adentro de iglesias y de facultades. Ya es como una acumulación de cosas, ¿no? Sí, por lo menos. Se le va poniendo, digamos, que realmente parece cada vez haber menos dudas respecto a que eso está sucediendo. Incluso el chantajeo a las familiares de las víctimas para que no puedan presentar denuncias a la justicia, exacto, el ocultar pruebas, etcétera, ¿no? Habían ido los paramilitares a interrogar gente a un velorio de un estudiante muerto. Así de agradables son. Con un gran sentido de la oportunidad. De la Es un régimen del miedo, en realidad. Que lo un que régimen busca de es terror. eso, amedrentar. Te pusiste justo en una palabra complicada. A los ciudadanos nicaragüenses, justamente, para evitar eso, para evitar que les salgan a las calles a manifestarse, que es donde se disputa realmente el poder en estos casos. A mí lo que me parece un poco lamentable es que todavía hay quien apoya esto. De hecho, hace unos pocos días hubo una manifestación bastante grande en apoyo a Ortega con varios miles de personas. Miré las fotos para ver si eran trucadas y me pareció que no. En Managua. En Managua. Claro. Además de que, bueno, obviamente el gobierno venezolano se ofreció a apoyar a Ortega, le dijeron que incluso le mandaban soldados si era necesario. Lo mismo Evo, pero bueno, a Evo lo están queriendo hacer retractar, porque ya está un poco pasado de, bueno, decir, es un gobierno compañero, ¿dónde está el límite? Cuesta también aceptar, hay como que, bueno, la hipótesis de que el imperialismo yanqui tenga la capacidad de orquestar, tras 11 años de gobierno de Ortega, con control total de las fuerzas coercitivas del Estado, de los medios de comunicación, etcétera, esta maniobra desestabilizadora que hace que miles y miles salgan a las calles, miles de personas pobres, ¿no? Arriesgando su vida sin armamento, etcétera, sería como una maniobra tan espectacular, donde miles de alienados digitados por el imperio salen a protestar, parece como demasiado difícil de creer. Sí, y tampoco parece tener mucho interés Estados Unidos. Se hubiera despertado recientemente el interés, ¿no? Porque no estaba como muy en el radar Nicaragua. Estaba mucho más, si me decís, Venezuela, Cuba, claro, bueno, sí, pero además haber logrado el apoyo de los estudiantes universitarios para que lideren toda esta manifestación, me costaría muchísimo creer que Estados Unidos lo hubiese logrado. Y además de esto, ¿no? En todo caso, si eso fuese cierto, y si uno pudiera decir, bueno, las sospechas de que hay fuerzas de derecha manipulando y dirigiendo las protestas, que lo cual es muy poco plausible, es totalmente irrelevante frente a la respuesta del gobierno de violación de todos los derechos y las libertades y de ataque directo, de disparar a matar sobre estos manifestantes, ¿no? Y acá en Uruguay el tema también se complicó un poco, porque por un lado hubo como dos jugadas simultáneas. Por un lado, parte de representantes del Frente Amplio y de algunos sectores como el Partido Comunista, la lista 711 y el Partido por la Victoria del Pueblo estuvieron en la reunión del Foro de San Pablo en Cuba, consensuando una declaración de apoyo al gobierno nicaragüense, ¿no? Una declaración que es muy explícita y que tiene algunos puntos donde dice cosas como respaldar al gobierno de Nicaragua por sus avances en el restablecimiento del orden, así como de los derechos del pueblo nicaragüense violentados por los golpistas de la derecha. Reconocemos el legítimo derecho a la defensa ejercido por el gobierno sandinista frente a las agresiones perpetradas en su contra por los lacayos del imperialismo, una legítima defensa que ha pretendido ser presentada por los medios de la derecha como masacres contra el pueblo, etcétera, etcétera. O sea, ¿nombran al Plan Atlanta? No, faltó, eso lo dejaron por el camino. Pero bueno, esto del Foro de San Pablo es realmente fuerte porque es un lugar que aglutina a muchas fuerzas de izquierda y progresistas del continente, que tiene una declaración que luego, cuando llegaron los representantes frente amplistas a Uruguay, dijeron, che, ojo que nosotros la quisimos suavizar un poco. Miren que era una resolución de consenso. No, salió así porque nosotros la suavizamos. O sea, iba a ser peor, digamos. Sí, en realidad, aparentemente, gente del Frente Sandinista llegó ya con una declaración. Claro. Eso es lo que se dice, que pasó en el Foro de San Pablo. Y, muchachos, necesito que nos aprueben esto. Claro. Y era como demasiado, ¿verdad?
aprobar ahí sí- directamente algo, bueno. Capaz que ahí sí nombraban al Plan Atlanta y a los cipayos del imperio. Probablemente hubiera sido todavía peor, ¿no? Lo increíble es que esto, bueno, que respaldaron algunos integrantes del Frente Amplio que estaban allí, se da de bruces con la declaración que sacó el Senado de la República, que Claro. es unánime, o sea, una declaración redactada por el Frente Amplio. Primero, quien puso el tema en la discusión fue Pablo Mieres, del Partido Independiente, solicitó tratar el tema como asunto político, y el Frente Amplio redactó una resolución que finalmente consensuó con el resto de los partidos, donde se le solicita al gobierno de Nicaragua el cese inmediato a la violencia contra el pueblo nicaragüense, o sea, votado por todos los senadores del Frente. Y el propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que en entrevista dijo la declaración del Foro de San Pablo no representa Al Frente Amplio. O sea, al Frente Amplio lo puso también en una posición incómoda, que bueno, que en temas de política exterior no es nuevo, digamos, como la izquierda queda dividida frente a estos casos, ¿no? Igual así todo me parece, capaz que es un tema de percepción, no sé, que no lo ha incomodado tanto como el tema de Venezuela. No, porque como que... Me parece que lo ha sido pararon. más unánime y ha habido como menos conflicto interno. El tema de Venezuela sí, claramente es un tema Sí, claro. que se hace en todas las vueltas posibles, pero con este tema lo he visto un poco más armadito, no ¿Por sé. qué será, no? Y parece que bueno, no Da importa para nada. No, da para hipotetizar. Sí. Hipotizar. Puede ser. ¿Por qué no le importa a nadie, te parece? ¿O porque A mí me todavía parece tan que peor? es el fiel, pasa que el fiel de la balanza en los temas de política exterior del frente es el MPP, ¿no? Porque como que digamos, ya sabes que los astoristas y los moderados, etcétera, van a estar en contra de estas cosas, ya sabes que el Partido Comunista va a apoyar a Venezuela, va a apoyar a Nicaragua, va a apoyar a Cuba, y como que para donde gira el MPP es para donde se termina torciendo la balanza, porque es un poco el que está en el medio en estos temas. Y en tema Venezuela, el MPP se ha mantenido de manera muy monolítica apoyando al régimen de Maduro hasta el día de hoy, pero en este tema Mujica se dio vuelta y dijo, no, veo con mucha tristeza como un proceso que yo apoyé. Ortega se tiene que ir. Ortega tiene que ir, esto es una autocracia, ¿no? Me parece que el hecho de que Mujica lo haya dicho, bueno, como que para los sectores más radicales, entre comillas, del frente, si es que esa categorización existe, bueno, fue como decir, en esto hay consenso. Pero bueno, el Partido Comunista, por ejemplo, respalda a Nicaragua. Hoy la FEU saca una declaración donde intenta hacer algún grado de crítica al gobierno de Ortega, pero que básicamente le echa la culpa a la derecha, al imperialismo y a los intereses económicos, no sé qué. No consideran que la derecha, el imperialismo y los intereses económicos son parte del régimen de Ortega, los pone como enemigo, en un error de apreciación que me parece muy importante, y básicamente replica la salida que tuvo el Partido Comunista, que es replicar lo que dijo el Foro de San Pablo. Igual quiero ver ahora la relación Mujica-Venezuela. Es interesante porque ya Diosdado Cabello se metió con Mujica, Dijo, ¿verdad? ¿qué dices, Pepe? Gracias a las declaraciones de Mujica sobre Nicaragua, ¿no? Y en realidad un poco se metía y decía, bueno, pero le molesta que siga Ortega, le molesta que siga Maduro, pero él se está por postular. Como si fuera comparable lío. siquiera, ¿verdad? La situación de Pero se va a Uruguay. presentar a elecciones, A Diosdado. elecciones. Esa Y defensa. capaz que no gana. Ya elecciones. ganó. Y si no gana, Se no va pasa a la nada. casa. Si no gana, no pasa nada. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.